Mucha gente que escuchó esta historia piensa que fue una exageración, pero quienes conocen a Diego saben que él nunca hizo drama en la vida. Fue un sábado, en el centro histórico de Guadalajara, con un calor fuerte, mucho movimiento, gente entrando y saliendo de las tiendas caras como si fuera algo común. Diego, con sus 28 años, llegó allí después de meses guardando cada centavo. Trabajaba de lunes a sábado como asistente administrativo y aunque ganaba poco, decidió que quería darle a su madre algo que ella jamás imaginó tener, una pulsera de lujo para celebrar sus 50 años. No vestía ropa de marca, pero estaba limpio, arreglado y seguro de lo que quería. Se suponía que sería un día feliz, simple, y él creía que nada podría arruinarlo. Solo que la sensación buena duró poco. Diego apenas puso los pies dentro de la joyería y sintió que el ambiente cambió. Los empleados, que estaban atendiendo a otras personas, se detuvieron para mirarlo. No era curiosidad, era juicio, como si el simple hecho de vestir ropa sencilla significara que no debería estar allí. Intentó ignorarlo, respiró hondo y caminó hasta el mostrador. La vendedora, Valeria, sonreía, pero no era una sonrisa de bienvenida. Era una de esas que parecen medir a alguien de arriba abajo. Sin preguntarle qué quería, ya señalaba una vitrina con artículos más baratos, sugiriendo que quizá él buscara algo dentro del presupuesto. Diego tragó seco, todavía intentando mantener el ánimo, y dijo que sabía exactamente lo que quería comprar. Pero la actitud de ella solo empeoró la sensación de que allí dentro él ya había sido condenado antes incluso de hablar. Sacó el celular, mostró la foto de la pulsera y dijo que había ido allí solo para comprarla. No pidió descuento, no preguntó el precio, no dudó. Era el tipo de cliente que cualquier tienda adoraría tener. Pero Valeria siguió hablando con esa voz dulce e irritante, como si estuviera explicando algo a alguien incapaz de entender. Preguntó si estaba seguro, si quería ver opciones más accesibles, y llamó a otro vendedor con una mirada rápida, como si necesitara ayuda para lidiar con él. Diego sintió que un poco de su dignidad se escurría ahí mismo, pero aún intentó mantener el control. Lo único que quería era pagar e irse con el regalo. La situación empeoró cuando el guardia de seguridad, Hernán, comenzó a acercarse. Primero, se quedó parado solo observando, pero de la manera en que alguien observa a un sospechoso. Después, se aproximó más, con los brazos cruzados, fingiendo estar casual. Diego se dio cuenta. Las otras personas en la tienda también se dieron cuenta. La sensación era que todos esperaban que algo malo sucediera, aunque no hubiera motivo. Intentó ignorarlo, pero el estómago se le revolvió. Nunca había sentido tanta exposición. Era como si se hubiera convertido en un objeto de desconfianza en medio de una vitrina de lujo. Todo eso solo porque no parecía tener el dinero que había sudado para conseguir. El golpe vino cuando Valeria, sin disimular, llamó definitivamente al guardia. Dijo en voz baja que solo quería estar segura y pidió que Hernán revisara la mochila de Diego. Él se congeló por un segundo porque nunca había pasado por algo así. Miró alrededor y nadie parecía encontrar aquello absurdo. Los clientes seguían mirando como si fuera parte del espectáculo. Diego abrió la mochila mostrando sus cosas. Un cuaderno de anotaciones, una botella de agua, una chaqueta y documentos. Nada más. Pero Hernán insistió en que vaciara también los bolsillos. Fue allí cuando la vergüenza golpeó de verdad. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de humillación. Puso la cartera, las llaves y el celular sobre el mostrador mientras algunas personas murmuraban. Incluso después de ver que no había nada malo, nadie se disculpó. La vendedora solo dijo que era procedimiento, como si fuera normal tratar así a un cliente.
Diego se tragó la rabia, porque sabía que si levantaba la voz, si se quejaba, sería peor. Se convertiría en el estereotipo que estaban esperando. Entonces respiró hondo y repitió, casi sin voz, que solo quería comprar la pulsera de la foto. El silencio que vino después fue casi más pesado que las preguntas. Nadie se ofreció a ayudar. Nadie intentó arreglar la situación. Parecía que el simple hecho de insistir ya era una molestia. Fue entonces cuando un hombre, que hasta ese momento solo observaba desde lejos, decidió acercarse. Era diferente de los otros clientes. Estaba bien, vestido, pero no exhibía joyas enormes ni intentaba llamar la atención. Llegó despacio, como quien intenta entender antes de hablar. Preguntó qué estaba pasando y por qué trataban al cliente de esa manera. Valeria intentó responder rápido, diciendo que era solo una revisión de rutina, que la tienda valoraba la seguridad, que no era nada personal, pero el tono la delataba. Hernán se quedó en silencio, incómodo, pero sin admitir ningún error. Diego permaneció quieto, respirando hondo, intentando no demostrar más de lo que ya había demostrado. El hombre insistió. Preguntó por qué las personas que habían entrado antes no pasaron por el mismo procedimiento. Preguntó por qué nadie había atendido a Diego con respeto y por qué insinuaban que no podía pagar. El ambiente cambió instantáneamente. Algunos empleados intentaron interrumpir, diciendo que todo estaba bajo control. La tienda quedó en silencio. Los clientes dejaron de mirar vitrinas y comenzaron a mirar la escena. Diego no sabía quién era ese hombre, pero fue la primera vez en la mañana que alguien parecía estar de su lado. Y eso ya trajo un pequeño alivio al pecho, aunque todavía estaba herido por todo lo ocurrido. Valeria intentó terminar el asunto diciendo que Diego podría volver otro día o buscar otra tienda donde se sintiera más cómodo. Fue como echar sal en la herida. No se dio cuenta del impacto de la frase o simplemente no le importó. El hombre que defendía a Diego no aceptó eso. Pidió hablar con el gerente de Mintozeit. Inmediato. Algunos empleados se miraron incómodos y nadie respondió. Fue entonces que él mismo se identificó. Don Esteban, el propietario de esa joyería. El silencio que vino después fue inmediato, como si el aire hubiera sido arrancado del ambiente. Nadie esperaba eso. Valeria palideció. Hernán miró al suelo. El resto del equipo fingió estar ocupado. Don Esteban pidió que Diego guardara sus cosas. Miró al guardia y preguntó por qué había abordado al cliente sin justificación. No aceptó excusas ni rodeos. Miró directamente a Valeria, preguntando quién había autorizado ese tipo de procedimiento y por qué trataban a los clientes basándose en la apariencia. Fue una de esas escenas que dejan claro quién tenía la razón desde el principio. Y Diego, aunque todavía conmovido, sintió por primera vez que alguien veía el absurdo de la situación. La despedida de Valeria ocurrió allí mismo, delante de todos. Don Esteban dijo que no permitiría prejuicio dentro de su propia tienda, especialmente contra alguien que estaba allí para comprar y fue tratado como sospechoso. Le pidió que entregara el gafete y se retirara. Ella intentó argumentar, diciendo que solo estaba haciendo su trabajo, pero él no la escuchó. El guardia, Hernán, también fue despedido. Don Esteban afirmó que no necesitaba empleados que juzgaran a las personas por su ropa o por cómo parecían. Toda la tienda observó en silencio, sin valor para contradecir al dueño. Después de eso, pidió disculpas a Diego. No fueron palabras preparadas, no fueron disculpas frías. Realmente parecía avergonzado por lo que había sucedido allí, dentro de su propio negocio. Pidió que trajeran la pulsera que Diego quería desde el principio. Cuando llegó la caja, Diego se sorprendió al ver que era exactamente la misma de la foto. Don Esteban se la entregó sin cobrar nada.
Solo dijo que un cliente que llega para regalar algo tan especial a su madre no debería haber pasado ni un segundo de humillación. Diego no sabía si agradecer, llorar o simplemente salir para poder respirar. Cuando salió de la joyería, Diego sintió el aire de la calle como un golpe y un alivio al mismo tiempo. El corazón todavía acelerado, las manos frías, la cabeza llena. Caminó hasta la parada del autobús agarrando la caja con fuerza, como si fuera la prueba de que todo realmente había ocurrido. No contó nada a nadie en el camino, ni miró mucho alrededor. Solo quería llegar a casa y ver la cara de su madre cuando abriera el regalo. Incluso después de recibir la pulsera, el dolor de la humillación seguía allí, pesado, mezclado con un sentimiento extraño de justicia. No había hecho escándalo, no había gritado, no había perdido el control. Solo había un cansancio profundo, de esos que aparecen cuando uno es obligado a tragar algo que no debería tragar. Al llegar a casa, encontró a su madre sentada en el sofá, viendo televisión, sin idea de lo que había pasado. Se sentó a su lado y puso la caja sobre la mesa. No dijo nada de inmediato. Cuando ella abrió y vio la pulsera, los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. No preguntó el precio ni cómo la pagó. Solo dijo que nunca imaginó recibir algo así. Diego intentó sonreír, pero su madre percibió que algo no estaba bien. Cuando él contó lo que sucedió, ella guardó silencio por un momento. No dio discursos, no intentó consolar con frases hechas. Solo puso la mano sobre la de él y dijo que estaba orgullosa, no por el regalo, sino por haber mantenido la dignidad cuando intentaron arrebatársela. Esa noche, Diego no pudo dormir bien. Seguía recordando las miradas, las risas ahogadas, el momento en que tuvo que vaciar los bolsillos como si fuera un ladrón. Era imposible no pensar que, si hubiese usado ropa cara o un reloj de marca, nada de eso habría ocurrido. La madre intentó hablar, pero él decía que estaba bien. Solo quería olvidar. Aún así, la imagen del guardia ordenándole abrir la mochila volvía todo el tiempo. Era como una herida que tardaría más de unos días en sanar. A la mañana siguiente, el teléfono comenzó a sonar sin parar. Amigos, compañeros de trabajo y hasta vecinos enviaban mensajes. Un video grabado por un cliente dentro de la tienda había ido a las redes sociales y se volvió viral. Mostraba el momento en que Hernán lo abordó, la discusión y luego a don Esteban despidiendo a los empleados. Diego se asustó. No quería atención, no quería ser noticia, solo quería haber comprado un regalo. Pero ahora miles de personas sabían lo que pasó y la mayoría estaba de su lado. La joyería publicó una nota oficial diciendo que enviaría a todo el equipo a capacitación contra la discriminación y que episodios como aquel nunca más serían tolerados. Algunos pensaron que era marketing, otros que era demasiado tarde, pero Diego sabía que de un modo u otro aquello había causado un cambio. Personas desconocidas enviaban mensajes deseándole fuerza, contando historias parecidas, agradeciendo por el coraje. Aunque él no sintiera que había sido valiente, para él la sensación era solo de cansancio, como si hubiera sido arrastrado al centro de algo que no planeó. Aún con todo eso, decidió no borrar lo que sintió. Sabía que si lo hacía, la historia moriría allí. Así que escribió un pequeño texto agradeciendo el apoyo y diciendo que solo quería que nadie más pasara por lo que él pasó. No se puso como héroe, no hizo un discurso bonito, solo dijo que nadie merece ser tratado como sospechoso por la ropa que viste y que esperaba que otras tiendas aprendieran con aquello. Los mensajes siguieron llegando, pero Diego evitó dar entrevistas. No quería fama, quería respeto. En los días siguientes, Diego volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Algunos compañeros preguntaron curiosos, otros se quedaron sin saber qué decir, pero nadie imaginaba la mezcla de sentimientos que él llevaba encima.
Seguía pensando en ese momento en que tuvo que sacar todo de los bolsillos, en la gente observando, en el miedo a perder el control. Se dio cuenta de que la situación no había terminado cuando salió de la tienda. Se quedó con él. Pero también había algo diferente. Una sensación de que, por primera vez, alguien con poder había defendido a alguien como él, sin pedir nada a cambio. Eso, de alguna manera, hacía el peso un poco más llevadero. La pulsera quedó guardada en el cajón de la madre por algunos días antes de que comenzara a usarla. Ella decía que quería esperar una ocasión especial, pero Diego sabía que para ella aquello significaba más que una joya. Era una prueba del esfuerzo de él, de toda la vida que pasaron ahorrando, haciendo lo posible con poco. Un regalo que él solo consiguió comprar después de años de trabajo. Y aunque hubiera pasado por toda esa vergüenza, todavía sentía orgullo. Orgullo de haber llegado hasta ese momento, aunque la sociedad insistiera en tratar a la gente sencilla como objetivo. Con el tiempo, la historia perdió fuerza en las redes, como casi todo pierde, pero dentro de Diego no pasó tan rápido. Aprendió que, incluso cuando está haciendo todo bien, algunas personas verán lo que quieren ver, y que la humillación no desaparece solo porque hubo justicia al final. Aún así, cada vez que veía la pulsera en la muñeca de su madre, algo mejoraba un poco. Ella la usaba con cariño, como si supiera que allí había más que oro. Había esfuerzo, sacrificio y un dolor que él no quería volver a sentir. Pero también había victoria, aunque silenciosa. Hoy, cuando recuerda ese día, Diego todavía siente un nudo en el pecho, pero no se arrepiente de haber ido a la tienda. Entendió que lo que debía ser solo un regalo terminó abriendo espacio para un cambio mucho mayor. No le gusta hablar del tema, no le gusta la parte del video ni la repercusión, pero entiende que su vergüenza expuso algo real. Y si alguien fue tratado mejor después de esa situación, ya valió la pena. La vida sigue, la rutina continúa, y Diego sigue siendo el mismo hombre sencillo, trabajador y callado. Pero ahora, cuando camina por las calles del centro histórico de Guadalajara, lleva un poco más de certeza sobre quién es y sobre el valor que tiene, incluso cuando otros fingen no verlo.